Es un tum tum de alegría, es un tum tum para dar buenos consejos que siempre servirán para educar. Es un tum tum de alegría, es un tum tum para dar buenos consejos que siempre servirán para educar. Muy buenas tardes, familia. Es sábado otra vez y la sede de la Federación de Mujeres Cubanas hoy nos permite disfrutar de sus exteriores. En este maravilloso jardín vamos a adentrarnos en un tema que sé que los va a encantar. Hablamos de literatura y cómo acercar esa magia indiscutible a nuestras niñas y niños de la primera infancia. La literatura infantil es la expresión escrita de la creatividad con un toque artístico. Está compuesta principalmente por los cuentos. Estimula potencialmente el pensamiento, el vocabulario, la formación de juicio, el crecimiento de los procesos básicos de atención, memoria y concentración. La literatura infantil es principalmente una fuente de placer. Es un tum tum para dar buenos consejos que siempre servirán para educar. Y desde los jardines de la sede de la Federación de Mujeres Cubanas conversamos hoy porque el tema realmente es apasionante y nada mejor que hacerlo al aire libre, con los sonidos propios de la naturaleza tan importantes para nuestras niñas y niños de la primera infancia. De literatura hablamos y por eso ya le doy la bienvenida y las buenas tardes a nuestro invitado de esta emisión. Es el licenciado Enrique Pérez Díaz, director del Observatorio Cubano del Libro y la Lectura. Buenas tardes. Bienvenido, Enrique. Gracias. Gracias por acompañarnos. Es un placer conversar siempre acerca de literatura. Qué bueno que nos está acompañando. Hablamos de niños y niñas de la primera infancia, nos ubicamos una vez que nacen, todavía van aprendiendo, aún no saben leer, por supuesto. Sin embargo, la presencia de la literatura es indispensable para un buen desarrollo de estos niños y niñas. Y entonces me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Por qué es importante fomentar estos hábitos de lectura desde la primera infancia? Mira, en la primera infancia, aunque muchas personas no lo valoren, es donde se forman los principales hábitos que puede tener una persona. La infancia no es un estadio estable, es un estadio en evolución, donde ese niño va adquiriendo todo lo que le rodea. Un niño criado en un ambiente de armonía, en un ambiente de paz, en un ambiente de tolerancia, que además reciba toda la información visual en primera instancia que pueden transmitir los libros, es un niño que va a despertar con otra nueva idea de lo que es el universo, porque en todos los libros está contenido todo lo que tenemos en la vida, todo lo que es en el universo. Con un libro tú puedes viajar a parajes infinitos, a lugares que no imaginas, y por un lado puedes estar vinculado a lo cotidiano, pero por otro lado puedes despertar toda imaginación, toda tu fantasía. Entonces, desarrollar estos hábitos de acercarlos a lo que es el libro en primer lugar, pues es muy vital, porque esos niños están formando estos valores, no solo los valores de cómo se van a comportar en la sociedad, sino cómo van a asumir cuánto les rodea. El hecho de que un niño vea un pollito caminando por este jardín o vea la vegetación y en un libro tú le muestres una imagen que sea educativa a la vez que recreativa, de cómo eso se cuida, de cómo eso se preserva, ya le está creando al niño un valor de admitir que ese entorno existe y no destruirlo, sino sencillamente sentirse partícipe de ese entorno. En esta primera infancia es muy útil darle a los niños ese tipo de libro que en primer lugar les represente lo que ellos son capaces de ver cotidianamente. Entonces por eso es tan importante. El niño que se cree en un ambiente donde haya libros, donde haya personas que lean, pues lo va a tener más fácil. El niño que no es de este ambiente, bueno, los educadores de círculos infantiles, los profesores de preescolar, sí ya están encaminados a hacer o a ejercer una acción más directa sobre ellos. Me parece muy importante esta última precisión, ya que hablamos a la familia en este programa específicamente, porque cuando tocamos a su puerta tratamos de enseñarles todo lo que debemos saber para que la formación de nuestras niñas y niños sea en virtud de ellos, justamente de lo que van a hacer una vez que sean adultos. Y yo creo que entonces resulta básico esta idea que pueda quedarse en la mente de nuestras familias. Un ambiente lector es indispensable, aunque no únicamente en él se puede desarrollar, pero es indispensable para de una mejor manera desarrollar y fomentar estos hábitos de lectura.
¿Qué tipos de libros es recomendable para estos niños y niñas, sobre todo cuando pensamos en los 2, 3, 4 años que aún no saben leer, ni siquiera se han iniciado en este aprendizaje? Mira, esta es una etapa que es muy necesaria, que el niño, como te decía en la primera respuesta, sienta que de alguna manera el libro está graficando el entorno en el que vive, pero a la vez los libros no pueden gratificar un entorno de una manera chata, de una manera burda, sino tienen que hacerlo de una forma creativa. En Cuba se publican básicamente la mayor cantidad de libros que se están publicando en estos momentos son libros para niños, por diversas editoriales. Durante años, como sabes, fue la editorial Gente Nueva, que es la más antigua, que ya tiene 53 años prácticamente, la que publicaba todos los libros infantiles. Pero hoy en día, todas las editoriales, por ejemplo, de provincias, que le llamamos de provincia porque estaban ubicadas en una provincia, pero en realidad son editoriales nacionales con una producción considerable. La editorial de la UNIA, las Ediciones Unión, la Casa de las Américas, la editorial Abril, de la Unión de Jóvenes Comunistas, es decir, hay toda una serie de editoriales publicando obras para niños y están muchas de ellas conscientes de la necesidad que hay de fomentar una literatura que sea para la primera infancia, no solo para los jóvenes, que también es muy necesario hacer esa literatura, porque a veces existía en las editoriales un desbalance, que se publicaban libros, digamos, hasta los 10, 12 años que terminaban en primaria, y entonces la etapa adolescente no estaba cubierta. Claro. Yo diría que ahora eso se ha enmendado, pero un déficit que existió durante años fue realmente ese de la literatura para la primera infancia. ¿Por qué? Porque es que es una especialidad dentro de la literatura. No es que tú coges un cuento y lo adaptas a la primera infancia, no. Tú tienes que empezar ese tipo de libro buscando, por ejemplo, un argumento que pueda ser cercano a la primera infancia, con un gatico, con un perrito, enseñándole, como te decía, los valores que tiene el convivir con ese animal, el convivir con esta vegetación, con el entorno, el propio entorno hogareño, claro, la familia, el medio. Por ejemplo, los libros donde los niños ven reflejados a sus abuelitos, a sus mayores, fomentan en los niños el amor por esa tercera edad, claro, que a veces queda un poco preterida por la dinámica de la vida, por la dinámica, por los ritmos que se nos van imponiendo en la vida. Entonces, cuando yo trabajé en la editorial Gente Nueva durante años, y nosotros tratábamos de fomentar que los ilustradores, que en muchos casos eran artistas de la plástica, no reflejaran solo sus códigos como artistas, sino que adecuaran las imágenes de manera tal que pudieran ser familiares a los niños, claro, sin perder toda la creatividad. En algunos casos se lograba, pero en otros casos nos daba un trabajo tremendo que lograran captar esos códigos, porque te digo, es una especialidad. De hecho, se convocaban premios de ilustración y con texto, es decir, ya para crear como una especie de álbum ilustrado con un mínimo texto, y muchas veces era verdaderamente tropeloso poder sacar un libro para premiar, porque faltaba justamente eso, el tono con el que hay que dirigirse a la primera infancia. Aunque hay niños que son prelectores, es decir, que todavía no están leyendo, la manera en que esté contado el texto le permite al adulto que va a mediar en esa lectura, pues darle a ese niño ese valor. Tú no te puedes poner en un texto de muchas imágenes, de muchas complejidades, sino que tiene que ser un texto directo, un texto que tenga reiteraciones, que vaya repitiendo palabras, que a los niños les vayan creando una noción de que eso es importante. Hay que acudir, por supuesto, a todos los cuentos del folclore y de la tradición. Nosotros creamos una colección que se llamaba Canta Conmigo, que trataba de reproducir para que los niños colorearan, porque también es una habilidad que van desarrollando en la primera infancia. Tú tienes que confiar en el niño. El libro para niños no es para que se quede ahí puesto en un museo, en una vitrina. El libro para niños hay que editarlo todos los años porque se deteriora, porque el niño lo coge, lo escribe, lo garabatea, lo recorta, le arranca una imagen, porque es un niño que está vinculándose a ese objeto, y no siempre tendrías que hacer un libro de madera para que el niño no lo... Y mientras más le guste, más lo manoseo, pero eso es lo bueno. Tú no haces nada en una biblioteca donde todos los libros estén expuestos y les cubre una capa de polvo y no vaya ningún niño a leerlo. No, es un riesgo que corre el libro, por eso esa literatura hay que estarla fomentando constantemente. Entonces te decía, en la medida que el mediador va adueñándose, apropiándose él mismo de estos textos, los puede contagiar mejor al niño. Porque tú no vas a leer un libro que dice así, había una vez una abuelita que era... No, tú le dices, había una vez una abuelita que salió al bosque y se encontró con el lobo, y el lobo le dijo, dime abuelito. Y entonces esa es la manera que tiene el mediador de hacer revivir en el niño todos esos personajes. El niño de esta edad, bueno, salvo que sea un niño que ya viene con una personalidad muy definida, es imitativo, y el niño trata de replicar, de reproducir, es mimético, trata de reproducir todo lo que tú le estás emitiendo, todo lo que tú le estás dando a conocer. Por eso es tan importante, como te decía,
al principio, lo que le demos a conocer al niño, porque ese niño recoge todo lo que nosotros somos y él es como un poquito nuestro espejo, es un imán que funciona en un sentido a veces no contrario, sino justamente directamente proporcional a nosotros. Y entonces ese niño que crece en un entorno de imágenes coloridas, de imágenes hermosas, de imágenes que van no edulcorando, pero sí revelando toda la belleza que tiene el entorno donde él vive, el medio ambiente u otros entornos que le van desarrollando la fantasía, es un niño que va a crecer con una percepción, con una sensibilidad diferente, un niño abierto hacia lo bello y no un niño atrapado en la inmediatez de lo cotidiano, de que hay esto, que hay lo otro. Por eso es importante estas familias que disfrutan de la lectura. Claro, yo te diría que si a ti no te gusta leer, es muy difícil que tú le contamines el hábito de la lectura a otra persona. En la medida que el niño te vea sentado leyendo, aunque no sea con él, el niño en ese momento está jugando con algo, está cayéndole atrás al perro, y te ve que tú te sientas en un butacón, en un sofá a leer, y dice, ¿y ese libro? ¿Por qué tú estás con ese libro? Ah, yo quiero ver ese libro, y es un libro de adulto. Pero ya ese niño le prendió el bichito. Y esa es la medida de que ese niño tú lo tengas más cerca del objeto libro. El objeto libro puede ser algo bello per se, es decir, algo palpable, tocable. Hay unas grandes polémicas que tú conoces, por ejemplo, entre la lectura en formato digital y la lectura en formato impreso, y que si se lee menos así, se lee menos, que si se interpreta menos en digital que en impreso. Es cierto que el libro digital, lo hemos estudiado en millones de encuestas que hemos hecho del observatorio, ofrece muchas ventajas. Tú en un teléfono puedes cargar una biblioteca completa, claro, la biblioteca Alejandría, por así decirlo, ojalá, ¿verdad? Sí. Y en un libro impreso tú ganas otras cosas, ganas el tacto. Ahora yo te regalo a ti un libro digital y te digo, te lo quiero dedicar, Coralia, porque esto o lo otro, pero ¿cómo te lo doy? Te lo comparto por WhatsApp, no sé qué. El libro impreso te puedo poner la dedicatoria en el papel, te puedo regalar una flor, dar un marcador, envolvértelo, tú vas abriendo, todo eso tiene una dinámica. Y eso hay que despertárselo al niño, es decir, hay que despertarle el amor por el libro impreso, e igual, en la medida que vayan creciendo, ya no estamos hablando de la primera infancia ni de las etapas prelectoras, en el libro digital también pueden encontrar un complemento, aunque nos salgamos un poco del tema, porque no se debe negar ninguna manera de leer. A veces la gente se pasa el día entero leyendo, pero no está leyendo literatura, no está leyendo algo de valor, está leyendo en las redes lo último que pasó, la última información. Pero eso está condicionado de la primera infancia. El niño que tú formas como lector va a seguir siendo un lector a lo largo de su vida y va a ser un lector en ascenso, que va a ir creciendo. Y hoy te está leyendo una historieta, un cómic, mañana te está leyendo Agatha Christie, es decir, un libro de misterio, pasado está en un libro de terror, pero cuando viene a ver ya está leyendo ensayos sobre la literatura. He conocido a lo largo de mi vida personas que empezaron siendo niños que escribían composiciones y hoy son grandes escritores. ¿Por qué fue? Porque fueron niños que desde la primera edad tuvieron libros a su alcance, personas que le calorizaron el hábito de la lectura y el hábito de expresar, porque a través de la lectura tú puedes expresar, tú puedes leer un argumento y con ese argumento edificar el tuyo, que es uno de los juegos que te puedo proponer para la hora que se trabaja con niños. Sí, me parece muy interesante que podamos hablar acerca de este tema porque cuando conversábamos al inicio decíamos que medir cuál es la recepción lectora del niño puede ser complicado, pero que es necesario. Entonces yo le propongo dejar esto para nuestro próximo momento de entrevista y entonces hacer un alto para ir a nuestras secciones. De todas maneras, yo sí quiero remarcar a la familia esto que usted decía otra vez del ambiente lector, porque mire, a lo mejor la persona que nos está viendo no lo tiene fomentado ni lo tiene formado desde que era un niño, un joven, un adolescente. Pero si usted está en un proceso de planificación familiar, yo creo que como mismo nosotros aprendemos a ser madres, a ser padres, que es una escuela que nunca termina, pero nos vamos preparando para eso. Pues mire que es un buen momento también para que utilice el tiempo del embarazo, tanto mamá como papá, para ir acercándose a los libros, a la literatura infantil, a la literatura ya adulta que le puede enseñar qué hacer cuando nazca el niño, pero también a la literatura infantil que entonces nos va a permitir brindarle a nuestras niñas y niños esa magia innegable que es la lectura. Yo soy una lectora de toda la vida, adoro leer, la verdad que sí, muchas gracias. Y es cierto que el libro impreso es magia. Y contra esa magia la verdad es que no podemos. Entonces, para inculcarle al niño esa magia es buen momento también para aprenderla, ¿verdad? Si estamos en proceso de planificación familiar. Para crearnos nuestra pequeña biblioteca. Sí, por supuesto, e irnos preparando para ese momento. Entonces hacemos un alto, vamos a otra de nuestras secciones. Mientras tanto, a lo mejor nosotros nos embullamos y leemos algo aquí. Mire usted, una buena manera de pasar el tiempo. Quédese con nosotros, recuerde que aún no terminamos.
la literatura, esa magia innegable, ¿cómo llevarla a nuestras niñas y niños de la primera infancia? Es lo que estamos aprendiendo hoy en nuestro programa. Así que cuando usted abrió su puerta y nos recibió, qué bueno, con nosotros llegaron unos cuantos libros, ¿verdad, Enrique? Muchísimos. Qué bueno. Entonces ahí continuamos ya para nuestro último tiempo. Habíamos dicho que sería bueno saber cómo nosotros podemos medir en casa la recepción lectora del niño. Ya le mostramos el libro, ya le leímos el cuento, ya él participó activamente. ¿Y cómo sabemos que eso le llegó al niño, que le sirvió definitivamente? Mira, hay un eslogan que ya se ha hecho eslogan, acuñado por la tradición, y es el que dice que es doblemente difícil en literatura convencer a un niño que a un adulto. Y es la cosa más cierta del mundo, porque el niño no es cómplice de nada. Tú puedes, por ejemplo, una persona adulta, tú le dices, ¿te gustó mi libro? Y por un problema de compromiso contigo, un problema de que te conoce, de que te valora, que sabe la jerarquía literaria que tú tengas o no, o por un interés, porque existen en la literatura muchos intereses extraliterarios, esa persona dice, ah, sí, magnífico, cómo no, me encantó, que esto, que lo otro. Pero el niño es un juez severo. Es decir, al niño tú desde pequeñito no lo puedes engañar. Aquello que al niño le aburre, no le motive, no le llame la atención, no lo entretenga, no, sobre todo llamarle la atención, que es lo primero, y luego entretenerlo, tú no lo vas a hacer tu cómplice. El libro que se le caiga de las manos a un niño es un libro que sencillamente no funciona. Por eso es tan importante en la primera infancia, donde el niño es que empieza a vincularse con el libro, lo que nosotros le demos, lo que nosotros busquemos para él. Yo pienso que en primer lugar tienen que ser libros bellos. Libros bellos que para tú llegar a ellos tienes que haber hecho como lector, como mediador de lectura, una previa curaduría. Es decir, para tú encontrar un libro bello es porque has rebuscado entre muchos otros libros que lamentablemente no lo son. Es como para encontrar un libro bueno, ese libro que tú le recomiendas a tu mejor amigo, ya sea un niño, sea un adulto, es porque antes tú lo leíste. A mí nunca me ha gustado, por ejemplo, regalar un libro que no he leído porque no sé. Bueno, en el caso de una editorial, de hecho en una editorial tú tienes que leerte todo lo que se publica porque estás al tanto de cómo va funcionando la editorial, las colecciones, las diferentes políticas. Las personas que median la lectura en los niños, que pueden ser muchas, habíamos hablado de la familia, que es el principal mediador desde que empiezan estos procesos. Por eso, si no son familias lectoras, tienen que al menos buscar una cercanía hacia un medio lector, hacia una persona que lea, que escriba, que sea bibliotecario, que sea profesor, e ir creando en la casa una pequeña biblioteca. Las pequeñas bibliotecas, por experiencia propia, se convierten luego en grandes bibliotecas. Son un riesgo porque uno va acumulando libros de generaciones, etcétera. Pero es muy bonito que exista una biblioteca porque es el entorno donde ya el niño va viendo ese objeto y lo va sintiendo como familiar. Igual que existe un televisor, una cajita que transmite los programas, un búcar, un adorno, un sofá, un cojín, una maceta, tiene que existir una biblioteca. Es algo que no tiene que ser en grandes proporciones, con un pequeño estante, con un librero, con una tabla, tú vas creando una biblioteca en la cabecera de una cama, de esas que tienen cabecera, y vas poniendo 3 o 4 libros, y al niño en el espacio suyo, en el espacio que tú le has dado en la casa, le tienes que ir creando ese rinconcito donde él pueda ir haciendo su propia biblioteca, que puede ser, como decía, con un libro destartalado, que le falta la cubierta, que está garabateado, pero qué emocionante es que cuando tú has crecido, tú ves el libro, con que tú trajinaste cuando eras niño y se lo guardas a tu hija. Tú dices, mira, yo me leía con este Había una vez, aunque tú le estés regalando el Había una vez nuevo. Entonces, eso es muy importante. Ahora, ¿cómo tú mides que ese niño en realidad gustó ese libro? Bueno, pues tú le empiezas a hacer preguntas. ¿Qué tú piensas de este personaje? ¿Qué tú piensas de lo que dice este personaje? Porque, a ver, me ha ocurrido, lamentablemente, que he visto niños que dramatizan, digamos, Los zapaticos de rosa, que no es para preescolar, ya eso es para primaria. Y entonces los niños te lo repiten, te lo repiten, te lo repiten. Y cuando tú le preguntas, bueno, ¿y qué es lo que pasaba? ¿Quién es fulana? ¿Quién es mengana? ¿Qué te dio ese poema? El niño se me queda así, como que un poco perdido. O niños que, por ejemplo, cuando te dicen, tú le dices, bueno, ¿qué tú lees? Dice, no, yo leo La Edad de Oro, José Martí. ¿Y qué lees de La Edad de Oro? Cultivo una rosa blanca. Cultivo una rosa blanca no está en La Edad de Oro. Es decir, fíjate que es un proceso rápido de que tú atrapas a una persona que no está ubicada en lo que leyó. Entonces hay que conversar del libro. La manera que tú tienes de medir si ese libro le llegó a la persona que tú se lo diste, que tú se lo recomendaste, desde que es un niño, es conversando ese libro. Y tú le dices, ¿y la ovejita por qué tú crees que picó al pollito?
Y el pollito, ¿por qué salió corriendo en el momento que sintió un ruido? Y el niño te va respondiendo y tú le dices, ¿cómo tú hubieras hecho en el lugar del pollito? ¿Qué hubieras hecho tú si te ocurre eso? Si tú ves venir esto. Y en la medida que ese niño se va familiarizando, va viendo la conversación sobre el libro como algo natural, claro, como algo cotidiano, como mismo oye, lamentablemente, todas las conversaciones que se pueden oír en una familia, esto ocurrió, pasó aquello allá, etcétera. Hay que hablar de los libros. Yo extraño que en muchos casos no se fomenta ese ambiente cotidiano que hable de la lectura, que hable de la literatura. Yo por eso acepté mucho venir a este programa y me parece muy importante que estemos hablando de esto, porque las personas tienen que estar conscientes de que la cultura, las tradiciones, el acervo, el modo de ser incluso de una nacionalidad está contenida en los libros de esa historia. Todos los que en Cuba leyeron, había una vez en un momento, o leyeron La Edad de Oro, o leyeron Juegos y otros poemas de Mirta Aguirre, o más recientemente, en la década de los 90, leyeron La Noche de Exilia Saldaña, que se ha convertido en un clásico, ya son personas diferentes, ya son personas con una sensibilidad diferente hacia una niña, hacia su abuela, hacia la canción antigua del Che Guevara, que está contenida en Juegos y otros poemas, y eso cuando el niño lo va oyendo desde muy pequeño, le va creando un ambiente, una sensibilidad diferente. Y tú sabes cuando hay un niño formado y que le ha gustado la lectura, y cuando tú llegas a un salón que tú le cuentas un cuento, por ejemplo, los cuentacuentos con esto saben, son verdaderos maestros. Cuando tú llegas a un salón que hay un niño que está así, tú dices, contra, ¿qué trabajo? Bueno, pues con ese te tienes que esperar el doble. A ese es al que tú le tienes que hablar. No buscar al que te responde todo. No, ya se lo tienes de tu lado, ya se lo ganaste. Al niño que le falta, que tú ves indiferente, que por alguna razón ese mensaje no lo llegó, con ese tienes que duplicar el esfuerzo. Y es muy importante por eso la labor de los mediadores. Siempre te lo vuelvo a remarcar, aunque parezca reiterativo. Es muy importante y el mediador podemos ser todos. Una persona que en un edificio presta libros, regala libros, la abuelita. Cerca de la familia y entonces o que esté cerca de la familia. Tú a lo mejor no te gusta leer, como hay otro que no le gusta ver televisión, pero sin embargo, como la televisión no necesita mediadores, todo el mundo habla de lo que ocurre en la televisión, pero de los libros todavía requerimos eso. Muchísimas gracias, Enrique, por estar con nosotros aquí. Ha sido un gusto, un placer conversar esta tarde y ya estamos creando la invitación para nuevos espacios para que en Hola Familia se pueda hablar de literatura siempre que sea posible, porque me parece que es indispensable para las familias con niñas y niños de la primera infancia. Después de todo, es un gran placer, sobre todo cuando el niño, la niña, entonces coge el libro y te hace el cuento. Es sorprendente, me ha pasado, por eso lo digo, es una experiencia maravillosa que compartirla en familia es muy bueno. Entonces las puertas abiertas las mantenemos para ti y pronto estaremos otra vez conversando de literatura. Muchísimas gracias. Aún no nos vamos, el tiempo preciso para la despedida. Es un tum tum de alegría, es un tum tum para dar buenos consejos que siempre servirán para educar. Antes de despedir, familia, solo una idea esencial. Tómese el tiempo necesario para compartir con las niñas y niños de la primera infancia la literatura. Recuerde, un libro hermoso, bien ilustrado y que le dé la posibilidad a usted, como mediador de la lectura, de poder decir, había una vez una niña muy hermosa que vivía con su familia en casa y luego ahí usted arma la historia. Lo más importante es que siempre se vean reflejados esos valores y que la literatura llegue a todos. Así nos despedimos. El próximo sábado estaremos de vuelta con un nuevo tema de interés, un nuevo especialista, los videos que usted mismo nos envía y todo este colectivo dispuesto para que cuando toquemos a su puerta, tum tum, y usted abra, decirle, no había una vez, sino como siempre, hola familia. Por hoy, hasta la próxima.